Bueno, en la clase de hoy vamos a desarrollar lo que es la teoría de la capa límite y para introducirnos en ella vamos a ver un ejemplo. En este caso vamos a suponer cómo es el flujo de fluido que fluye a través de la carrocería de un automóvil. Pensemos cuando viajamos en un auto, somos conscientes de que hay un flujo de aire sobre la superficie metálica de la carrocería y si miramos, si se quiere, con mayor detalle qué es lo que sucede entre el fluido y la superficie sólida y analizamos la capa de fluido que se desarrolla por contacto con este, podemos ver o podemos preguntarnos, si se quiere, qué es lo que podríamos esperar que suceda cuando las moléculas del fluido tomen contacto con la superficie sólida, como es el techo del auto. Por ejemplo, qué es lo que pasaría, qué es lo que pasaría con aquellas moléculas de aire que están en contacto con la carrocería del automotor. En esa interfase sólido-fluido podríamos preguntarnos si las moléculas rebotan o si son absorbidas por la superficie sólida. Podríamos suponer que se deslicen por la superficie sólida sin ser afectadas por ella. O la última opción, tal vez podríamos pensar que podrían quedar adheridas a la superficie sólida sin poder deslizarse por ella. Bueno, esta última respuesta es lo que sucede o lo que se plantea en la teoría de capa límite. El fluido se va a considerar que se adhiere a la superficie sólida y va a tomar la misma velocidad que la carrocería, es decir, se cumple aquella condición de no deslizamiento que veníamos viendo en las clases anteriores. ¿Cómo afecta esta condición de no deslizamiento a las capas sucesivas? Es decir, tenemos una primera capa en contacto con la carrocería del automotor que está a la misma velocidad, es decir, no tiene una velocidad relativa con respecto a la superficie sólida, pero las capas sucesivas, vamos a ver que las capas vecinas se frenan y las capas sucesivas se frenan de poco por vez, es decir, cada vez el freno que tienen las capas siguientes es menor hasta que finalmente las capas no se afectan más y tienen la misma velocidad que la de la corriente libre. ¿Sí? Si vemos el perfil que se genera de velocidades, acá podemos ver el perfil que se genera en régimen laminar, donde tenemos un perfil de velocidades donde la velocidad es cero en la placa, es decir, en este caso la superficie del automóvil, o tenemos una velocidad de corriente libre máxima en lo que es en la corriente libre. Puede ser un régimen laminar o, acá como vemos acá, un régimen turbulento. Bueno, bien, ¿qué es la capa límite? La capa límite, la definición de capa límite es la zona donde se produce el 99% de la variación en la velocidad. Es decir, supongamos que la corriente libre se desplaza a una velocidad de 100 kilómetros por hora, ¿sí? Y acá tenemos una velocidad de 0 kilómetros por hora de aquella primer capa en contacto con la placa. Bueno, la capa límite va a ser el espesor en el cual existe el 99% de cambio de velocidad, es decir, si pasamos de 0 hasta una velocidad de 99 kilómetros por hora, es decir, vamos a tener que la capa límite, el espesor de la capa límite va a ser este que se ve acá. Entonces podemos llegar a algunas primeras conclusiones. En primer lugar, que el fluido puede moverse rápidamente a través del cuerpo, que el fluido se adhiere a la superficie sólida y que la velocidad en la región próxima a la placa es menor que la de la corriente libre, es decir, se genera todo un perfil justamente por los fenómenos de fricción que se generan como consecuencia de la viscosidad que tiene el fluido. Y esta región, donde se produce ese 99% del cambio de la velocidad entre de la corriente libre y la corriente que está en contacto con la superficie sólida, es lo que se conoce como capa límite. Bueno, esta teoría de capa límite o este concepto de capa límite lo desarrolló Planck en 1904 y acá puede observarse en la siguiente figura por una placa plana. Fíjense, tenemos la corriente convectiva libre que entra en contacto con esa placa plana, ¿sí? Y se va generando un perfil de velocidades.
ese perfil de velocidades vamos a tener un espesor de capa límite. Pero ese espesor de capa límite se va a ir modificando y va a ir aumentando a medida que el fluido se desplaza por sobre esa placa plana. Es decir, fíjense que se va produciendo, acá vemos en el gráfico, cómo va aumentando el espesor de la placa plana a medida que se desplaza sobre la superficie sólida el fluido. ¿Sí? Bueno, entonces, tenemos la corriente libre, ese aumento de la capa límite, que describe el 99% de variación, y fíjense que la diferencia entre lo que sería un fluido ideal, es decir, aquel fluido donde la viscosidad es cero, con un fluido real en el cual tiene una cierta viscosidad, es justamente la capa límite. Es decir, si nosotros comparamos, y lo podemos ver en la siguiente diapositiva, un fluido ideal, podemos ver acá que el fluido ideal, al ponerse en contacto con esa placa sólida, no origina ningún perfil de velocidades. ¿Por qué? Porque la velocidad es tan baja que la viscosidad es tan baja que no genera un perfil de velocidades. Tiene una viscosidad de cero. En cambio, en el fluido real se origina ese perfil de velocidades y además se va produciendo un aumento del espesor de la capa límite. ¿Sí? Por otro lado, lo que se observa es que además puede suceder que en una primera instancia el régimen de esa capa límite sea laminar y a medida que se vaya desplazando a través de la superficie sólida, ese régimen pueda pasar a ser turbulento. Fíjense la diferencia entre una capa límite laminar y una capa límite turbulenta. En el caso de la turbulenta tenemos un perfil más ancho y con mayor intercambio de energía. ¿Sí? Bueno, entonces, el espesor de la capa, como decíamos recién, crece constantemente a medida que el fluido avanza sobre la placa. Al aumentar el espesor, el flujo se hace más inestable y en algún momento se puede llegar a producir la transición de flujo laminar a flujo turbulento. ¿Sí? Dentro del flujo turbulento, suele existir una subcapa que es laminar. Fíjense que acá donde se desarrolló flujo turbulento, podemos tener una subcapa laminar que está pegada a la superficie sólida. Acá podemos ver una imagen donde podemos ver los distintos perfiles de la capa límite. Por ejemplo, la capa límite que se genera sobre una placa. Ahí podemos ver cómo va aumentando ese espesor de capa límite o la placa límite o la capa límite para un perfil alar o la capa límite que se puede generar en un conducto. Fíjense que en un conducto es como si tendríamos dos placas sólidas, ¿sí? Y ese espesor de capa límite va aumentando hasta que en un momento se van a encontrar ambos espesores de capa límite en el centro, en el eje axial de la tubería. Bueno, fíjense que cuando se encuentran en el caso de tuberías, cuando se encuentran los dos espesores o las dos capas límite que van creciendo en la parte inferior y en la parte superior, a la distancia que se encuentran es lo que se conoce como longitud de entrada. Fíjense que en esta tubería, cuando se encontraron ambas capas límite, nos define lo que es la longitud de entrada. ¿Y por qué es importante poder estimar o conocer la longitud de entrada? Porque la longitud de entrada nos dice cómo va a ser el flujo que vamos a tener aguas abajo de la misma. Es decir, si el fluido llega con un régimen laminar hasta la longitud de entrada, posterior a la longitud de entrada va a seguir con régimen laminar. Ahora bien, si se produce la transición de régimen laminar a régimen turbulento antes de la longitud de entrada, vamos a tener aguas abajo un flujo turbulento, ¿sí? Por eso es muy importante poder calcular la longitud de entrada, entender el concepto de lo que es la capa límite, cuál es la importancia, y para eso poder estimar de alguna forma cómo va a ser el fluido que se va a desarrollar en una tubería, ¿sí? Fíjense que a partir del punto de unión de ambas capas límites, el flujo
se conoce como totalmente desarrollado. Y según la capa límite permanezca laminar o turbulenta en la longitud de entrada, el flujo en el resto de la tubería también será laminar o turbulento. Es decir, nos va a definir el flujo que vamos a tener en la mayor parte de la tubería, aguas abajo de la longitud de entrada. Bueno, esto es una primera introducción para introducirnos, si se quiere, en lo que es el concepto de capa límite y también en la importancia que tiene esta capa límite a la hora de poder determinar la longitud de entrada, por ejemplo, de una tubería.